Hace solo 72 horas, la idea de que la inteligencia artificial no solo se utilizaría para detectar trampas académicas, sino también para que los propios educadores pidieran disculpas por sus métodos, parecía una paradoja sacada de una novela de ciencia ficción. Hoy, es una realidad. Mañana, será una parte normal y compleja de nuestro sistema educativo. Este es el ritmo vertiginoso al que avanza la inteligencia artificial en 2025, desafiando constantemente nuestras expectativas y redefiniendo las normas éticas de la interacción humana con la tecnología. Prepárense para una inmersión profunda en un fenómeno que está cambiando las reglas del juego en la educación. En las últimas semanas, ha surgido una situación singular y profundamente reveladora en el panorama educativo global. Reportes desde diversas instituciones académicas, que van desde universidades de prestigio hasta centros de educación secundaria, han puesto de manifiesto un patrón asombroso. Los educadores, enfrentados al creciente uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de sus estudiantes para completar tareas y exámenes, idearon métodos ingeniosos y, a veces, controvertidos para detectar estas prácticas. Su objetivo era sorprender a los alumnos en flagrante uso de la tecnología, defendiendo la integridad académica. Por ejemplo, un ensayo que presente una fluidez perfecta pero carezca de la personalidad o los pequeños errores humanos, podría ser marcado por la IA. Antes, esto requería un ojo experto y mucho tiempo. Ahora, se hace en segundos. La diferencia es abismal. En segundo lugar, los exámenes elaborados con IA, como el ya mencionado ejemplo de Rick Astley y blockchain, permiten a los docentes diseñar evaluaciones que miden el pensamiento crítico y la capacidad de síntesis humana, en lugar de la mera repetición de información. Esto significa que ahora puedes crear pruebas que son, a prueba de IA, obligando a los estudiantes a recurrir a su propio entendimiento. Antes, esto era un desafío constante. Ahora, se convierte en una posibilidad real. En tercer lugar, algunas instituciones están experimentando con indicaciones de confesión, generadas por IA. Estas son preguntas o escenarios presentados a los estudiantes que sutilmente los animan a reconocer si han utilizado herramientas de IA, a menudo enfatizando el valor del aprendizaje sobre el resultado final. En cuarto lugar, la IA como herramienta para la autorreflexión y la comunicación. El sistema inteligente permite a los educadores, en este caso, articular disculpas estructuradas, bien redactadas y con un tono adecuado, lo que facilita un proceso que, para muchos, es emocionalmente difícil. Sin embargo, estas herramientas no están exentas de limitaciones. Los detectores de IA no son infalibles. Pueden arrojar falsos positivos, penalizando injustamente a un estudiante, o falsos negativos, permitiendo que el engaño pase desapercibido. Además, los modelos de lenguaje están en constante evolución, volviéndose más sofisticados y difíciles de detectar. En cuanto a las disculpas generadas por IA, aunque pueden ser verbalmente perfectas, carecen de la autenticidad y la empatía humana. Los creadores de estas herramientas advierten que son apoyos, no sustitutos de la reflexión personal. Comparando estas herramientas con la competencia, vemos que mientras muchos desarrolladores se centran en hacer que la IA sea más inteligente, este nuevo enfoque explora cómo la IA puede ayudarnos a entender y gestionar las implicaciones de su propia inteligencia. La ventaja de la IA para la detección es su velocidad y escala, pero la desventaja es su falta de discernimiento matizado. Para las disculpas, la ventaja es la formulación impecable, pero la desventaja es la ausencia de verdadera sinceridad. El impacto de este fenómeno se extiende mucho más allá del aula, resonando en la industria tecnológica y en la sociedad en general. En la industria tecnológica, esta situación ha impulsado la demanda de software de detección de IA más robusto y fiable. Empresas como Turnitin o GPT-0 están invirtiendo fuertemente en mejorar sus algoritmos para mantenerse a la vanguardia de los modelos generativos. Además, ha acelerado la investigación en el desarrollo de marcas de agua digitales para el contenido generado por IA, lo que permitiría identificar su origen. También ha cambiado el equilibrio de poder en el sector, ya que la capacidad de un modelo de IA para generar texto indetectable se convierte en un valioso activo. Predecimos que habrá movimientos estratégicos para integrar estas capacidades de detección directamente en las plataformas educativas, creando un ecosistema más integrado, pero también más controlado. En cuanto a su impacto, en sectores específicos, la educación es el epicentro de esta transformación. Las instituciones se ven obligadas a repensar radicalmente sus métodos de evaluación, alejándose de los exámenes memorísticos y enfocándose en el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad, habilidades que la IA aún no puede replicar completamente. Programas como la iniciativa Academia Honesta, mencionada anteriormente, buscan promover la transparencia y la responsabilidad en ambos lados. En el ámbito de la ética, se ha abierto un debate crucial sobre la honestidad académica. ¿Es ético que un educador use trampas para pillar a sus alumnos? ¿Y es una disculpa generada por IA a una disculpa real? Estas preguntas
ponen de manifiesto la necesidad de establecer un nuevo marco ético para el uso de la IA en la educación, lo que se ha dado a conocer como Discúlpate a IA, que busca integrar la ética y la responsabilidad en el uso de la tecnología. La facilitación del acceso a tecnología avanzada ha planteado desafíos a la educación tradicional, y es fundamental que la respuesta de los educadores sea proporcional y efectiva. Socialmente, este fenómeno plantea preocupaciones sobre la erosión de la confianza. Si tanto estudiantes como educadores recurren a la IA para el engaño o la gestión de conflictos, ¿dónde queda la autenticidad de las interacciones? Se teme una crisis de sinceridad, que podría trascender el ámbito educativo, afectando la credibilidad de la información y la interacción en otros contextos. Éticamente, los dilemas son complejos. Se debate sobre la privacidad de los datos de los estudiantes, la potencial discriminación de los algoritmos de detección, y la responsabilidad final sobre las decisiones tomadas con la asistencia de la IA. Es probable que se requiera una regulación gubernamental y sectorial para establecer directrices claras sobre el uso de la IA en la educación, garantizando un equilibrio entre la innovación tecnológica y los valores pedagógicos fundamentales. La comunidad de expertos ha reaccionado con una mezcla de fascinación y preocupación ante esta situación. Investigadores en inteligencia artificial y pedagogía, como el reconocido profesor Ibrahim de Río de Janeiro, han señalado que estamos ante un punto de inflexión. Si bien hay un consenso generalizado sobre la necesidad de adaptar la educación a la era de la IA, existe una división de opiniones sobre las tácticas a emplear. Algunos expertos defienden la estrategia de las trampas como una medida necesaria para defender la integridad académica frente a la avalancha de contenido generado por IA. Argumentan que los alumnos deben ser conscientes de las consecuencias de su uso indebido. Otros, sin embargo, critican estas prácticas, considerándolas una violación de la confianza fundamental que debe existir entre el profesorado y el alumnado, y abogan por un enfoque más pedagógico que integre la IA como una herramienta de aprendizaje, no como una fuente de engaño. El caso de la Universidad de Virginia, donde la institución se vio obligada a repensar sus métodos de evaluación, tras una polémica con estudiantes, y la IA, es un ejemplo de cómo las grandes instituciones están luchando con estas decisiones. Expertos como el Dr. Andrew Ng han advertido sobre los peligros de una carrera armamentística en IA, sugiriendo que la colaboración y la educación son el camino a seguir. La comunidad de desarrolladores y usuarios beta de herramientas de IA también ha expresado su opinión. Muchos desarrolladores de IA generativa están explorando activamente cómo incorporar funciones de honestidad o transparencia en sus modelos, como la capacidad de indicar cuándo un texto ha sido generado por una máquina. Entre los usuarios, las opiniones están divididas, con algunos celebrando la eficacia de las herramientas de detección y otros criticando la falta de flexibilidad y la rigidez de las políticas. En foros especializados, surgen preguntas frecuentes sobre la ética de crear herramientas de detección que no son perfectas, y la responsabilidad de los creadores de IA generativa para mitigar su uso indebido. La plataforma Veritas AI, por ejemplo, está intentando ser parte de la solución, ayudando a los educadores a crear contenido original y creativo, fomentando una mayor transparencia con sus alumnos. Mirando hacia el futuro, el panorama educativo continuará evolucionando rápidamente en los próximos años. A corto plazo, en los próximos 6 meses, es muy probable que veamos una proliferación aún mayor de herramientas de detección de IA, cada vez más sofisticadas, así como un aumento en el desarrollo de técnicas para humanizar el contenido generado por IA y evadir la detección. También se espera que más instituciones educativas implementen programas piloto para enseñar a los estudiantes sobre el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Las barreras iniciales se centrarán en la resistencia al cambio por parte de algunos educadores y en la dificultad de integrar estas nuevas herramientas en currículos ya establecidos, además de los desafíos técnicos para mantener la detección a la par de la generación. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la tecnología evolucionará hasta el punto de que los modelos de IA serán compañeros de aprendizaje personalizados, capaces de adaptar el contenido educativo a las necesidades individuales de cada estudiante. Esto podría llevar a una redefinición de lo que entendemos por clase y aprendizaje, con currículos que integren explícitamente la alfabetización en IA como una habilidad fundamental. Veremos cómo los competidores lanzan alternativas innovadoras que se centrarán en la co-creación entre humanos e IA, promoviendo la sinergia en lugar de la confrontación. Se superarán obstáculos técnicos relacionados con la fiabilidad de la detección y la capacidad de la IA para interactuar de manera más natural y constructiva con los humanos. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una integración tan profunda de la inteligencia artificial en la educación, que dejará de ser una herramienta externa para convertirse en una parte intrínseca del proceso de aprendizaje. Podríamos ver escenarios donde la IA actúe como un tutor personal omnipresente,
un asistente de investigación o incluso un colaborador creativo. Esto abre escenarios que antes eran pura ciencia ficción, como la personalización masiva de la educación a escala global, donde cada alumno recibe una experiencia educativa diseñada específicamente para él, con la IA ayudando no a hacer trampa, sino a entender y resolver problemas complejos, tal como lo experimenta el profesor Ibrahim con sus estudiantes en Río de Janeiro. El objetivo es fomentar una educación, donde la inteligencia artificial sea un complemento para la enseñanza y el aprendizaje genuino, no un competidor. La integración masiva de la inteligencia artificial en la educación ha desencadenado un fenómeno paradójico: educadores utilizando IA para detectar el engaño, y a su vez recurriendo a la IA para disculparse por las ramificaciones de sus propios métodos. Esto significa que la batalla por la integridad académica es ahora un complejo baile entre humanos y máquinas, donde los límites éticos se difuminan constantemente. En los próximos años, veremos una redefinición fundamental de cómo enseñamos, cómo aprendemos y qué valoramos en el conocimiento. Y a largo plazo, la IA se transformará de una herramienta potencial para el engaño en un compañero indispensable para una educación más personalizada y profunda. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje. La forma en que la educación funcionará dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la educación, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. Sin embargo, en un giro inesperado que añade una capa de ironía a toda la situación, algunos de estos mismos docentes se vieron obligados a recurrir a la inteligencia artificial, la misma tecnología que tanto habían combatido, para redactar disculpas públicas. Esto ocurrió tras darse cuenta de que sus propias estrategias para cazar a los estudiantes, a menudo implicando una suerte de engaño pedagógico, habían cruzado una línea ética o habían resultado contraproducentes. Este fenómeno no es una anécdota aislada, sino una señal clara de los tiempos. El contexto temporal es crucial. La inteligencia artificial, especialmente los modelos de lenguaje grandes como GPT-4, ha pasado de ser una curiosidad tecnológica a una herramienta omnipresente en la vida diaria, y el aula no es una excepción. Esto ha provocado una especie de carrera armamentística entre estudiantes y educadores, donde unos buscan optimizar su rendimiento con IA, y otros intentan mantener a raya lo que perciben como una amenaza a la honestidad académica. Las reacciones iniciales a esta escalada fueron de preocupación, y en algunos casos de pánico, llevando a prohibiciones generalizadas y a la búsqueda desesperada de soluciones de detección. Sin embargo, la realidad ha demostrado ser mucho más matizada, con las expectativas previas de una lucha unilateral dando paso a una compleja danza donde ambos bandos utilizan la misma tecnología. Las primeras implicaciones de esta dualidad son profundas y multifacéticas. De entrada, se cuestiona el valor intrínseco de las evaluaciones tradicionales, en un mundo donde la generación de contenido es trivial. Afecta directamente a estudiantes, que ven redefinido lo que significa aprender y producir conocimiento, a educadores, que deben repensar sus metodologías y el papel que juegan como guías, y a las instituciones, que se enfrentan a un dilema existencial sobre cómo mantener la integridad académica en la era digital. Lo que cambia inmediatamente es la confianza. La confianza entre el profesorado y el alumnado se erosiona cuando se instalan tácticas de engaño, independientemente de quién las inicie. Esta situación nos empuja a un análisis más profundo sobre la ética, la pedagogía y la sostenibilidad de nuestro modelo educativo frente a la imparable marea de la inteligencia artificial. Para comprender la magnitud de este avance y este peculiar desafío, necesitamos retroceder en el tiempo y observar la evolución del engaño académico y la tecnología que lo acompaña. La línea de investigación y desarrollo que nos ha traído hasta este punto no comenzó con la inteligencia artificial generativa, sino mucho antes. Ya en los albores del siglo XXI, con la popularización de Internet y la facilidad para acceder a la información, surgieron los primeros fabricantes de ensayos y las plataformas de intercambio de trabajos. En 2002, la introducción de programas de detección de plagio como Turnitin marcó un hito importante, permitiendo a los educadores identificar el copy-paste directo. Sin embargo, estos sistemas eran limitados y no podían detectar contenido parafraseado o reescrito de manera sofisticada. Durante años, la batalla fue un tira y afloja entre métodos de copia cada vez más sutiles y herramientas de detección que intentaban seguirles el ritmo.
con intentos previos de generar contenido original con máquinas que resultaron rudimentarios y fácilmente identificables por su estilo robótico y repetitivo. Los fallos en la detección de plagio más elaborados eran constantes, y los éxitos se limitaban a las copias textuales. Fue a partir de 2017, con el desarrollo de los modelos de transformadores, y posteriormente, en 2019, con la explosión de modelos como GPT-2, cuando la capacidad de generar texto coherente y contextualizado empezó a ser una realidad. Este fue el verdadero punto de inflexión. El salto cualitativo se dio en 2022 y 2023 con el lanzamiento de ChatGPT y sus sucesores, que democratizaron el acceso a una IA capaz de redactar ensayos, resolver problemas complejos y generar código indistinguible, o casi indistinguible, del producido por un humano. Este hito transformó por completo el panorama, pasando del Access, detección de copias, al Access, detección de autoría. Mientras tanto, la competencia en el campo de la inteligencia artificial generativa no ha parado de crecer. Empresas como Google con Gemini, Anthropic con Claude, y por supuesto, OpenAI, con sus modelos GPT, han estado en una carrera por la supremacía, invirtiendo miles de millones de dólares en investigación y desarrollo. Cada una ha adoptado enfoques ligeramente diferentes en su arquitectura neuronal y sus conjuntos de datos de entrenamiento, pero todas comparten el objetivo de crear IA, cada vez más competente, en tareas de lenguaje natural. Los competidores de OpenAI estaban desarrollando sus propias versiones de modelos de lenguaje, pero OpenAI fue la primera en lanzar una interfaz de usuario masivamente accesible que permitía a cualquiera generar texto complejo con una facilidad pasmosa. Esto fue lo que desató la actual crisis en la educación. Antes de este lanzamiento, las preocupaciones de los educadores se centraban en fuentes humanas de engaño. Después, la máquina se convirtió en el principal adversario, o aliado, dependiendo de la perspectiva. Los competidores estaban enfocados en aplicaciones empresariales y en la investigación pura, mientras que OpenAI democratizó el acceso, cambiando el juego para siempre en el ámbito educativo. Ahora, adentrémonos en el fascinante y controvertido funcionamiento de estas estrategias de IA en el aula. ¿Cómo consiguieron los educadores sorprender a sus alumnos? ¿Y cómo acabaron ellos mismos sorprendidos por la misma tecnología? La base técnica utilizada por los profesores para detectar el uso indebido de IA se apoya en lo que se conoce como análisis de texto predictivo y detección de anomalías. Las herramientas de IA detectoras no buscan frases idénticas, como los antiguos detectores de plagio. En su lugar, utilizan algoritmos de aprendizaje automático entrenados en vastos corpus de texto generado tanto por humanos como por inteligencias artificiales. Se fijan en patrones sutiles, la llamada perplejidad y la burstiness de un texto. La perplejidad mide cuán predecible es la siguiente palabra en una secuencia, mientras que la burstiness evalúa la variabilidad de las longitudes de las frases y la complejidad del lenguaje. Un texto generado por IA tiende a tener una perplejidad y una burstiness más bajas o más uniformes que un texto humano, que es naturalmente más impredecible y variado en su estilo. Imagina que la IA anterior era como un estudiante que solo podía leer libros de texto, memorizando y repitiendo la información de manera muy estructurada. Esta nueva versión es como un estudiante que, además de leer, puede ver vídeos, escuchar podcasts y practicar con ejercicios. Pero su forma de expresarse, aunque fluida, a menudo carece de la chispa de la impredecibilidad humana. Los educadores más ingeniosos llevaron esta comprensión un paso más allá en su arquitectura y diseño de exámenes. En lugar de simplemente detectar, diseñaron trampas activas. Esto implica la creación de preguntas y tareas con instrucciones deliberadamente ambiguas, con datos contradictorios, o que mezclan conceptos dispares de forma aparentemente aleatoria. El objetivo era explotar una debilidad clave de muchos modelos de lenguaje: su tendencia a confabular, es decir, a generar información que suena plausible pero es incorrecta, o a intentar sintetizar conceptos que no tienen una conexión lógica profunda en el mundo real. Un caso notable, que se hizo viral en el ámbito académico, fue el de un docente que implementó un examen que pedía a los estudiantes que relacionaran la música de Rick Astley con conceptos de blockchain. Para un modelo de IA, entrenado en vastos datos, esta combinación es inusual. La IA podría intentar forzar una conexión superficial, o incluso inventar una, mientras que un humano que no sabe la respuesta probablemente se daría cuenta de la falta de lógica o pediría aclaración. Los componentes del sistema de trampa, por lo tanto, no eran meramente tecnológicos, sino también pedagógicos, diseñados para revelar una falta de comprensión crítica más allá de la mera capacidad de generar texto. El proceso y funcionamiento de esta doble sorpresa es lo que hace este caso tan fascinante. Primero, los educadores elaboraban estas pruebas de detección de IA con la intención de atrapar a los estudiantes. Cuando los alumnos caían en la trampa y sus respuestas mostraban las características de la generación por IA,
Los docentes se sentían justificados. Sin embargo, el giro llega cuando algunos de estos mismos educadores, al reflexionar sobre la naturaleza de sus propias trampas, percibieron que habían incurrido en una forma de engaño o de falta de transparencia que comprometía su propia autoridad moral. Para redactar disculpas que sonaran sinceras, a menudo acudían a la misma inteligencia artificial. Esta IA de disculpas, como la hemos llamado informalmente, funciona procesando una serie de entradas: el contexto del error cometido por el educador, los principios éticos que se buscan reafirmar, y el tono deseado de la disculpa. A continuación, el sistema genera un texto que incluye elementos de arrepentimiento, reconocimiento del error, y una reafirmación del compromiso con la integridad. Es como si la IA se convirtiera en un sofisticado abogado de relaciones públicas emocional, capaz de articular las palabras correctas para restaurar la confianza incluso si la emoción subyacente sigue siendo humana. Esto es más eficiente que los métodos anteriores de disculpa, que requerían una introspección profunda y una formulación cuidadosa, algo que la IA puede replicar en segundos. Las capacidades que estas herramientas de IA ofrecen, tanto para cazar como para disculparse, son diversas, y están redefiniendo las prácticas educativas. En primer lugar, la inteligencia artificial para la detección avanzada de plagio va mucho más allá de las meras coincidencias textuales. Ahora puedes analizar la estilometría, es decir, el estilo de escritura, la coherencia lógica de los argumentos y la capacidad de un texto para evadir patrones lingüísticos comunes a los modelos de IA.